dentro de todo el sistema nervioso es bastante sencillo, al menos la parte morfológica, histológicamente hablando. Solo tenemos tres capas: la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa de células granulosas, ¿no? Y en la capa molecular habíamos mencionado que tenemos dos interneuronas, que son las células estrelladas, que acá no las vamos a poder seguir mucho, pero que teóricamente estarían en la mitad superior, ¿no? Como la que está aquí, en la mitad superior, ¿no? De la capa molecular, y en el tercio inferior, cercana a las células de Purkinje, voy a encontrar estas que son un poquito más grandes, que son las células en cesta, ¿no? Que siempre van a estar cercanas. Y que, ¿por qué están cercanas? Porque el axón de las células en cesta hace una sinapsis axosomática con las de Purkinje, ¿no? Recorre el axón de forma perpendicular al árbol dendrítico. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque es importante esto. Estas dos interneuronas van a ser estimuladas por justamente las fibras paralelas, ¿no? Que son justamente el axón de las granulosas, base de la capa molecular, y forman las fibras paralelas para excitar tanto a las células estrelladas, a las células en cesta, como al árbol dendrítico de Purkinje. Eso es lo primero. Entonces, estas células se excitan por esas neuronas, por estas fibras. Tanto las estrelladas como las en cesta se van a inhibir entre ellas. Eso quiere decir que la en cesto la serrucha a la otra en cesta, la estrellada la serrucha a la otra estrellada. Entonces, entre ellas se van serruchando mutuamente para inhibirse. Y inhiben, ambas son las interneuronas que inhiben a las células de Purkinje. Por ahí justo les recordé, ¿no? A mis hijitos que las estrelladas inhiben, su axón va hacia el árbol dendrítico, ¿no? O sea, no se olviden de eso. En cambio, el axón de las células en cesta va hacia el cuerpo de células de Purkinje. Pero me dijeron, doctor, pero si las fibras paralelas excitan a las células de Purkinje, si las fibras trepadoras excitan a las células de Purkinje, ¿por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué cuando, o sea, y me dicen, y las células de Purkinje también pueden inhibir a las células en cesta y las células estrelladas? ¿Por qué las células en cesta y las células estrelladas inhiben a las de Purkinje? Porque al final las de Purkinje se van a activar, van a inhibir. No entendí. Y yo les recordé, y les recuerdo a ustedes, que es una pregunta que a veces se van a hacer María bastante, que las células de Purkinje inhiben la inhibición. ¿Qué? Ya. Sí. Es como cuando colocas dos cargas negativas y se vuelve positivo, y igualito. Las células de Purkinje, cuando son inhibidas por cualquiera de estas interneuronas, se apagan un momento. Pero tanto las fibras trepadoras como las fibras paralelas se desactivan, ¿no? Y a Purkinje activarse inmediatamente inhibe a las que le inhiben, para que su función progrese. Porque si no inhibe a sus inhibitoras, no va a poder avanzar. Entonces, por eso inhibe la inhibición. Por eso que en alguna parte del PPT... Desinhibición. Hay una que dice desinhibición o inhibición, algo así. Claro, ese es Purkinje, o sea, Sí. inhibe la inhibición, ¿no? Justamente tiene que inhibir primero sus inhibitorias para luego poder hacer su función efectora, que es inhibir los núcleos cerebelosos, ¿no? Porque justamente con esa inhibición puedes regular realmente el movimiento fino. En teoría, a mis chiquitos yo les hice el ejemplo de una ataxia autoinmune o rápidamente progresiva, que algunos mencionan. Los niños, ustedes saben, una de las infecciones virales más frecuentes, eruptivas de la infancia es la varicela. Porque no todos nos hemos vacunado contra varicela. De hecho, en mi época no existía vacuna en el esquema, existe desde 2018, pero ustedes no se han vacunado contra varicela probablemente, alguno les dio, otros les ha dado, y si tienen plata tal vez sí se vacunan. Pero la mayoría no se vacuna, porque es como hepatitis A. ¿Quién se vacuna para hepatitis A? Nada de eso, sí, Creo que la universidad estaba pidiendo. Sí. B. Ah, B, no A. Varios de ustedes tal vez ya han tenido hepatitis A alguna vez, algo comió en la calle y no hizo síntomas. 30% de las hepatitis A son asintomáticas. Sí, no me metieron. Entonces, tómense su prueba de anticuerpos contra el virus de hepatitis A y si sale positivo IgG, es porque han tenido hepatitis A en un momento de su vida. Pero el punto es lo que quiero llegar a lo siguiente. Los niñitos que les da varicela y no se vuelven monstruitos, ¿no? Todos se rascan. Les pasa la varicela. Me ha pasado.
y algunos de ellos piñas a las 3 semanas desarrollan ataxia. ¿Qué es ataxia? Que no pueden coordinar bien la marcha. Entonces, en vez de poder caminar como yo estoy caminando ahora, ellos para dar un paso no tienen el centro de sustentación, entonces están tambaleándose de un lado a otro. Pero si tú dirás, eso no es la marcha. No, no es solo la marcha. Tú le lanzas, le dices, a ver, coordina, lánzale una pelota, y el chiquito no lo puede coger. O algo más sencillo, que entonces cuando... Algo más sencillo, que es cuando tú haces el test de coordinación en semiología, tú le dices, señor, coja su punta de la nariz y coja la punta del lapicero. Tú vas moviendo el lapicero. Y cambie de mano. Esto que es tan sencillo que un niño te lo puede hacer. O a veces dices punta de nariz, talón. Punta de nariz, talón. Punta de nariz, talón. Punta de nariz, talón. Esto lo puedo hacer con coordinación. Eso es más complejo todavía, pero esto es más sencillo. Un niño con ataxia no podría hacer eso. Un niño con ataxia, la mano le va temblando y no llega a apuntar. Tú le dices, párate, junta ambos pies. Mira, un niño de 4 o 5 años le dices, a ver, párate, tú te pones agarrando sus brazos, ¿no? O sea, hacia el costado, se pone encima, no se va a caer chiquito. Y le dices, adelanta las manos y el chiquito se va a ver así. Va a caerse, no tiene apoyo. ¿Por qué? Porque el virus de la varicela, en una reacción cruzada, por eso es muy común, ocasiona la producción de anticuerpos que atacan las fibras de la corteza cerebelosa y se inflaman. Pero eso es temporal, no es para siempre. Entonces, a veces requieren corticoides, altas dosis, y esto a un par de semanas mejora. Pero el por qué justamente cuando tú atacas a la corteza cerebelosa, te vas a bajar a la Purkinje. Y si te bajas a la Purkinje, no tienes la inhibición que controla las señales excitatorias que vienen de la corteza, porque el cerebelo principalmente su función es inhibir. Y la inhibición es buena cuando tú controlas mucha excitación. Si tú tienes mucha señal excitatoria, tú tienes que modularlas, y la única forma de modularlas es inhibiéndolas. Es como cuando, hoy día por ejemplo mi mamá se levanta entre mañanas bien zombie, entonces se equivoca y le pone sal al café. Estaba echándole sal al pan con palta y le echó una cucharada de sal al café, lo digo, me maté de risa. Pero le digo, bueno, la forma más fácil de que tú puedas tomártelo, porque no lo muevas, y 2, échale azúcar. Entonces con eso vas a contrarrestar el sabor, porque en las papilas gustativas el salado se contrarresta con el dulce. Es igual que el picante, tú comes dulce y te baja. Lo mismo ocurre acá. Tú la excitación la tienes que contrarrestar con la inhibición. No es que tú vas a dejar que el impulso venga excitatorio, sino que tú lo modulas. Y eso es lo que hace Purkinje con el control del movimiento. Al final, los núcleos cerebelosos, su función principal es modular el movimiento fino. Porque el movimiento brusco, o sea, tú caminar, es movimiento en general motor grueso. Pero tú hacer pasos pequeños, caminar de puntitas, coger un lapicero, estoy muriendo, ya. Coger un lapicero, darle vueltas, coger una moneda, pasarla de mano, esto ya es motor fino. Esto, hacer pinzas, motor fino. Entonces, si ustedes, el cerebelo no funciona bien, no pueden hacer control motor fino. Y lo mismo es la coordinación. Tú requieres coordinación para caminar, requieres coordinación para todo, hasta para coger el tenedor y meterlo en la boca, eso es coordinación. Afectado el cerebelo, el movimiento predomina sobre el excitatorio, y por ende es como si estuvieras hiperkinético y tiemblas. No puedes hacer bien la acción. ¿Verdad? Entonces, eso es el por qué Purkinje se tiene que inhibir la inhibición para actuar de forma inhibitoria y regular la parte excitatoria. Habiendo dicho esto, pasaba el ejemplo del niñito con ataxia, se quedó entonces claro en esta primera capa molecular. Tenemos 2 interneuronas, las interneuronas estrelladas, las interneuronas células en césped. Ambas se pueden inhibir a ellas mismas, o sea, entre ellas se inhiben y se reciben señales inhibitorias de las células de Purkinje. Ambas inhiben a las células de Purkinje. Doctor, entonces, ¿podría formular la pregunta sobre esa inhibición que inhibe la Purkinje? O sea, te puedo preguntar en cada una de las células cuál es su función, quién la inhibe, quién la excita, cuál es su función específica, hacia dónde se dirige su axón o hacia dónde se dirige su dendrito. Esas son las 5 cosas que tienen que ser de cada neurona. Entonces,
recapitulando, en la capa molecular, en las células estrelladas, que lo vemos en la parte más superficial, vamos a ver, son células que reciben señales excitatorias de las fibras paralelas. Porque las fibras paralelas que llevan señales excitatorias a toda la molecular. Van a recibir señales inhibitorias de células de Purkinje y de ellas mismas. La función de estas enanas será inhibir a las células de Purkinje. Y su axón se va a dirigir hacia el árbol dendrítico. Así como sus dendritas se dirigirán hacia las fibras paralelas. En el caso de las... ¿Quién excita las células estrelladas? O sea, entre la misma clase, entonces, entre las células estrelladas inhiben otras células estrelladas. Por eso se serruchan Las entre fibras ellas. paralelas. Se inhiben entre ellas, Las pero las células excitan. están No eran las visibles células señales también se serruchan entre inhibitorias. ellas. El axón de ambas van hacia el árbol dendrítico. No, el axón de las células estrelladas va hacia el árbol dendrítico. El axón de las células en cesta va hacia el soma de las soma de células de la célula de Purkinje. Purkinje. Entonces, ahora, en las células en cesta son igual, excitadas por las fibras paralelas, inhibidas por las de Purkinje y entre ellas, entre las mismas células en cesta, su axón se dirige al soma de la célula de Purkinje y sus dendritas a las fibras paralelas. Entonces, son muy similares, solamente cambia la ubicación y hacia dónde va el axón. Doc, una pregunta. Entonces, las dendritas de las células estrelladas se dirigen hacia el árbol dendrítico de la célula de Purkinje, ¿verdad? El axón de las células estrelladas se dirige hacia el árbol dendrítico. Ajá. Ah, ok, axón. De las células por qué. No, de estrelladas va al árbol dendrítico. Estrelladas van al El árbol axón de la célula dendrítico, estrellada. en cesta van al soma. Ajá, Ambas de Purkinje. Claro, pero de por qué. Y Luego la- tenemos las más fáciles de reconocer, que son las células de Purkinje. Las células de Purkinje, ¿no? Estas, su función es justamente, Inhibitorio. son inhibitorias, justamente. Su axón se va a dirigir a los núcleos cerebelosos, ¿no? Y recordemos también que ellas van a ser excitadas por las fibras trepadoras y por las fibras paralelas de las células granulosas. Adicionalmente, ellas van a inhibir a las células de Estrelladas y las interneuronas de la capa molecular, ¿no? En cesto y estrellada, y van a ser inhibidas por las mismas, por células estrelladas y por células en cesto. ¿Quién le inhibe a las células de Purkinje? Las estrelladas. Ajá, las estrelladas en cesto. Ah, claro. O sea, las que las- inhiben ellas las inhiben y ellas se las regresan, o sea, porque siempre son juegos, de dame que toma. Doc, entonces, ¿está bien decir que las células en cesta y las células estrelladas inhiben y excitan a las células de Purkinje? No, inhiben. No, inhiben. Solo inhiben. Solo inhibe. Ah, sí. ok. Porque cuando tú excitas, haces que tú realices tu labor. Vuélvelo así, excitar es hacer el trabajo. Si tú excitas a la de Purkinje, esta va a inhibir a lo que tenga que inhibir. O sea, ambas inhiben a la célula de Purkinje. Es que entiéndanlo así, porque si ustedes dicen excitas, o sea, inhibes, no, es inhibes. Claro. A la célula de Ah, Purkinje. desinhiben. Entonces. No tiene una función desinhibitoria. No entiendo. ¿Quién? La por qué. No. Sí, Desinhibir sale- sería cancelar la inhibición de algo. Pues ya ambas Purkinje células inhiben a la inhibe, no célula. cancela la inhibición de Nada algo. más. No. Por- ¿Por qué dicen pero desinhibir? inhibe la función de la inhibición O sea, de las en cesta y estrellada. Es que es la misma inhibición hacia ellas. Pero sí sale en la PPT. Claro, pero es que no dice que desinhibe. No, ya se pone, ¿no? Mal creado. Dice inhibe la inhibición. Y luego sale entre paréntesis ¿Cuál? ¿Purkinje? en la teoría. Retírate la hora. Confirmado todo. Yo tengo mi- Recibe señales inhibitorias. Por ahí salía. Ay, perdón. Sale como desinhibición. Voy a leer el PPT con 30. Ah, no, este es de Cortés. Acá lo tengo. Ah, también sabes eso. Acá lo tengo. ¿Qué puesto taxativamente? Dice. Le debo mucho. Ese es el de práctica. No, en el de Teo. En la práctica no hay mucha información. O sea, Ah, no hay. Mala idea decir eso. Hace Mala idea rato, decir profe. eso.
No, ni qué diapositiva. Ahorita. No, por eso pasa que estoy número. Qué cizañosos somos, ¿no? También eres bien cagón. Ya cae. Estudia. Súbele por favor. Agradece a Pili. Claro, acá te está Hace diciendo rato, que la única forma, Bueno, no puedes tomarle con eso. la única forma de que las neuronas de los núcleos cerebelosos puedan transmitir la información excitatoria o inhibitoria que producen es si Purkinje se inhibe a sí mismo. Para que Purkinje se inhiba a sí misma tiene que dejar que le inhiba. Sí. Claro. Sí. Ya. Eso es lo que se está diciendo acá, que solo la única forma que en los núcleos cerebelosos la información de ellos salga fuera del cerebelo es si Purkinje se inhibe a sí misma. Y para que se inhiba a sí misma tiene que dejar que le inhiba. Que no es lo O sea, mismo primero que, le inhiben que y no es lo luego mismo desinhiben. que describir la función de las Purkinje. No es lo mismo. Ok. Las Purkinje inhiben, esa es su Sí. función. Claro. ¿Ya? Pero para que los núcleos cerebelosos hagan su chamba, Purkinje se tiene que inhibir a sí mismo. Inhibe el cerebro. Porque si no va a estar inhibiendo. No, la inhibe. Se inhibe a sí Usted misma. dice que el oxímoron sí. La inhibe células Esas son debates filosóficos. Ya me inhibieron a mí con sus comentarios. Ya. Ya no entendí nada. Entonces, terminando con Purkinje, No. vamos a la capa granulosa. Las tres prácticamente Granulosa. son inhibición. Cualquiera de las dos, capa O sea, granulosa. las Purkinje inhiben a las dos de arriba y las dos de arriba Inhiben a La capa de células. Ya, Sí. Granulosa falta. Están Yo, troleando. yo tratando de leer todo lo que acaban de decir. Qué confuso. No tienes nunca. Ya, su acción hacia el árbol dendrítico. Su acción hacia el sombra esclerótica. Ya. Entonces, aquí van a ver células más pequeñas y como la que está aquí, que es un poco más grande, que tiene un núcleo más grande, que son Golgi, ¿no? Entonces, las de Golgi se encargan, La capa granulosa. ¿no?, de inhibir a las células granulosas y van a recibir señales excitatorias de las fibras musgosas y de las mismas granulosas. Porque justamente al estar en el glomérulo y también, ¿por qué vamos recibiendo las granulosas? Tanto en el glomérulo como en las fibras paralelas. Recuérdense que las de Golgi, sus dendritas, van hasta la capa molecular. O sea, inhibe a las células granulosas nada más. Entonces, recapitulando, las de Golgi son inhibidas por ¿quién? Por- Por las fibras, No. o sea, por las No, células de granulosa, la fibra No, Claro. son inhibidas por las células del lúgaro, muy bien. ¿Del qué? Lúgaro. Lugol. Lúgaro. ¿Lugol? Células del lúgaro. 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 Ah, lúgaro. Lugaro. Son Lúgaro. inhibidas por las células del lúgaro, son excitadas por las fibras paralelas, por las células granulosas también, específicamente, y por las fibras musgosas, y van a inhibir a las células granulosas. Esa es la función de Golgi. El axón de las células de Golgi, acuérdense, va hacia el glomérulo cerebeloso. Y ¿Su acción qué? El axón llega al glomérulo Vuelve a empezar, por cerebeloso. favor. ¿Su acción? ¿Glomérulo? Chicos. las células de Golgi reciben señales excitatorias de las células Musgosa. Fibras musgosas. de las células Granulosas. granulosas, de las fibras paralelas y Y las musgosas. fibras Musgosas. Ahí. reciben señales inhibitorias de las células del lúgaro. El lúgaro. Lugaro. Su función principal es inhibir a las granulosas. Ujú. Su axón va a converger en el glomérulo cerebeloso y sus dendritas van a ir hacia la capa molecular. Exclusivamente hasta las fibras paralelas. ¿Qué más? Luego siguen Granulosas. las granulosas. La capa molecular de Sí, las células granulosas, que son la mayoría de las que están aquí, y las granulosas van a
tienen una función excitatoria, pero su función principal de las glandulosas es formar las fibras paralelas. Esa es su función. Van a ser excitadas, o sea, van a recibir señales excitatorias Las de fibras musgosas. las fibras musgosas. 1, principalmente. 2, de las células unipolares en cepillo. ¿Y esas dónde están? Esas no se ven en histología normal, es que se ven por inmunohistoquímica. Sí, nomás. Concido, imagina. ¿Cuál es el Bolívar? Por las dos manos, ¿no? Células unipolares en cepillo, sí. Van a recibir señales inhibitorias de las células de Golgi, como ya saben. Sus axón se va a dirigir a la capa molecular para formar las fibras paralelas y sus dendritas van a converger en los glomérulos cerebelosos. Entonces, finalmente, acá vemos estos espacios libres de células en la capa granulosa, se conocen como los glomérulos cerebelosos. Y el glomérulo cerebeloso es un lugar para realizar sinapsis, donde van a haber 4 terminales de fibras: las fibras musgosas, los axones de Golgi, las dendritas de las granulosas Despacito. y las dendriolas de las células unipolares. ¿Puedes repetir esas 4, por favor? ¿Dendritas convergen a dónde? Las dijo? fibras, las terminales de las fibras musgosas, el axón de las células de Golgi, las dendritas de las células granulosas y la dendriola de la célula unipolar en cepillo. De nuevo. La última. Las terminales de las fibras musgosas, el axón de las células de Golgi, las dendritas de las células granulosas y la dendriola de la célula unipolar en cepillo. Dendriola. Ujú. ¿De la qué? Célula unipolar en cepillo. Esas son las neuronas que hay Las en ese fijas. lugar. Ok. No. Ese es el caso de... Esas 4 neuronas, ¿qué serían? Las neuronas que hay en ese lugar. Esas son las fibras que llevan, que conforman el glomérulo cerebeloso. Ahí. Conforme. No, no, no. Ay, me perdí un poco. Me perdí. Este moradito es la granulosa. Acá tenemos un cerebelo, otro cerebelo, de estas láminas. No, no, no. Ah, sí, dijo que había un espacio, que era primero, no sé. ¿Cuál es? ¿Esto? Entonces miren, Los axones de las células, las glandulosas se van a la capa cerebelosa, ¿no? los axones, las células granulosas, van a la capa molecular para formar las fibras paralelas. ¿Quién excita las células de Golgi? Miren acá, por ¿Y las ejemplo, dendritas convergen a dónde? Las fibras para ver musgosas. mejor las células, Excita porque la el otro célula era Golgi. 20 aumentos que se va a poner. Ah, Fibras musgosas. Fibras musgosas, Ya. fibras paralelas y las granulosas. En las células granulosas. Gracias. Ya, miren. Yo acá estoy viendo en el microscopio ¿Eso qué es? Ya. Ah, ven, acá hay veo varias cosas, pero voy a mostrar. Me acuerdo. ¿Capa molecular? ¿O molecular? Molecular. Yo voy a observar Sí, molecular. aquí, si ustedes inclusive ven, esto vienen las fibras de dendrita, árbol dendrítico, y voy a observar unas neuronas como esta o esto, las que están por allá, que tienen un núcleo cromatina laxa, y estas son las neuronas, las células estrelladas. ¿Ese es un corte transversal? ¿Cuál ¿O me es? parece? No, no, no. O sea, Solo es es que no, es que no entiendo la imagen. ¿Cuáles serían las estrelladas? Por ejemplo, esta, ¿Estas cuáles son las?
Estrelladas. Acuérdate que estamos en Más a la el periferia. A la estamos más a periferia. la Cuando parte. ves menos células granulosas, no Ajá, es la, la la molecular. mitad superior. Ah, ya. Acá tienes varias células estrelladas, esta. ¿Ya? Y si yo sigo bajando, yo voy a ver acá está Purkinje, ¿no? Yo Ahora tengo sí, que qué ver- bonito. ¿A dónde se iba el axón de...? ¿De Purkinje? ¿Cuál? El axón de Purkinje, ¿dónde se iba? Núcleo cerebeloso. Desciende a los núcleos cerebrales. ¿Y su dendrito? Ah, no. Voy a observar, En la dendrita, ¿no? Algunas neuronas como esta de aquí, o esta, La célula que insecta. son las células en cesto. Cerca de Purkinje se la Pero, ¿se puede diferenciar por el tamaño nomás? ¿O se ven No, por la ubicación. distintos? Por la ubicación. Fuera de la ubicación, claro. No, es O sea, una investigación. esa no sería una estrellada imposible. Ligeramente más grandes son las células en cesto. Seguro. Y Ligeramente. también son un poco ovaladitas. No, no todas, pero sí. Se pueden ver ovaladitas y son un poquito más grandes, ¿no? La de abajo, por ejemplo, se ve más ovaladita. Esta se ve más ovaladita. Esta también. Está redondita. ¿Ya? Ya. Seguro. Y en granuloso, Todas estas. Ahí está, esa es granulosa. No importa el color. esta de acá, que es más grande. Esta. Golgi. Ese es Gold. Gold. Golgi tipo 1. ¿Dos? Esta es otra célula de Golgi. ¿Es tipo 1 o tipo 2, Dos. doctor? No, no se confundan la clasificación de Golgi de la longitud del axón con célula de Golgi. Son cosas distintas. No, Ah, son distintos. Según el doctor, soy tipo 2. Según- Su axón se Es- clasifica ajá, su como axón. Golgi tipo. Ese es Golgi nomás. Ok, ok. Una cosa es la clasificación de la longitud del axón y otra ¿Célula de cosa Golgi es o neurona de Golgi? Célula Ahora, de Golgi. hay tres tipos de Golgi, por si acaso. No, ya no va, no va, no. Ya ves. Las glicinérgicas, Está bueno. las GABAérgicas y las mixtas. Ah, sí, verdad. Sí. Igual que las células superiores sentidos también hay tres tipos. Pero eso ya es para... Otro día. Ah, no es. Con maquillaje. No, es que pensé que era otra clase. No vimos. Allá.